Yo entiendo la convivencia, intuitivamente, en un espacio social, como la ausencia de violencia física, de violencia psicológica, de violencia verbal, de violencia moral. Por supuesto que en todos los espacios sociales hay cierto grado de violencia que es irreductible, ¿eh? No existen espacios sociales completamente desprovistos de violencia. Algunas violencias son constitutivas de la propia conformación de los distintos espacios sociales. Pero creo que es una meta razonable y deseable reducir las distintas formas de violencia tanto cuanto sea posible. En ese sentido creo que la convivencia no se reduce a los episodios de violencia física, que es una cosa que creo que es quizás la que llama más la atención. Cuando se producen episodios de violencia física, entonces se habla de problemas de convivencia. Creo que los problemas de convivencia son más amplios, abarcan la violencia física, abarcan la violencia verbal, abarcan la violencia psicológica, abarcan la violencia moral, y en ese sentido hay una pluralidad, creo yo, de problemas de convivencia. No hay un problema de convivencia que se reduce entonces a alguna agresión puntual, o en fin, se podría pensar que hay una explosión, quizás esto no sea verdad, pero que hay una explosión de problemas vinculados a la agresión física de los docentes, y quizás esto es lo que llama más la atención y es lo que de algún modo pone el tema de la convivencia en el centro del interés público, pero yo creo, me parece a mí, que el concepto de convivencia desborda los límites estrictamente de la violencia física, tiene que ver, creo yo, con la violencia en un sentido amplio. Entonces, por convivencia, por un espacio donde se da una buena convivencia, entiendo yo, un espacio razonablemente libre de violencia, lo que no quiere decir que se pueda reducir a cero toda expresión de violencia. Quizás pueda pensarse que hay una mayor incidencia de ciertas formas de violencia en los espacios educativos de la que había hace unos años. En este sentido, a mí me gustaría llamar la atención sobre un tipo de violencia que me parece que no es tan visible y que sin embargo sí creo yo que está en aumento, que es la violencia moral. Me parece a mí advertir que el aura, digamos así, el aura simbólica de respeto que emanaba la figura del docente en el Uruguay de hace no tanto tiempo, 20, 30, 40 años, se ha ido de algún modo desvaneciendo, y esto habilita un conjunto de formas sociales de violencia moral que se ejercen sobre los profesionales de la educación, a veces directamente en el ámbito educativo, pero a veces fuera del ámbito educativo, que generan un malestar, que es parte del malestar, que quizás derive o no en otras formas de violencia, verbal, psicológica, física. Yo no quiero decir, por favor, que el origen de las otras violencias es esta violencia moral y que hay una relación causal, pero sí creo que hay una interrelación y hay un clima. Hay una interrelación entre las distintas formas de violencia y hay un clima. Hay un clima que se ha deteriorado, creo yo, dentro de las instituciones educativas, pero sobre todo un clima social que se ha deteriorado y tiene que ver con una creciente falta de respeto por la labor educativa, que no sé si tiene o no que ver, porque tampoco quisiera pronunciar ningún juicio categórico sobre estas cuestiones, que no sé si tiene o no que ver con una pérdida de, digamos, valor de la educación misma como tal. Es decir, no sé si tiene o no que ver con una creciente indiferencia social frente a la educación. No lo sé, no tengo elementos como para pronunciar un juicio categórico, ni mucho menos.
parece que la educación hoy no recibiera de parte de la sociedad la importancia o la valoración que recibía en el pasado. No obstante, se da un hecho paradójico. Todo el mundo dice estar preocupado por la educación. Los políticos dicen que están preocupados por la educación, los padres dicen que están preocupados por la educación, los organismos internacionales dicen que están preocupados por la educación. Todo el mundo parece estar preocupado por la educación. Y sin embargo, en otro aspecto, lo específicamente educativo, la transmisión del conocimiento, en fin, los distintos aspectos que han hecho tradicionalmente a lo específico y definitivo del quehacer educativo, no parecen despertar tanto interés. Hay un diagnóstico de crisis que a veces se formula en términos muy apocalípticos. Hay un diagnóstico de crisis que a veces se formula en términos muy apocalípticos. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Bueno, a mí me parece que ocurre una cosa, y es que durante muchos años los uruguayos estuvimos convencidos de que teníamos una educación ejemplar, de que nuestra educación era una especie de faro que orientaba y al cual se remitían por lo menos los países de la región como modelo a seguir. Creíamos que teníamos una educación modélica, creíamos que teníamos una educación ejemplar, y hace relativamente poco tiempo nos desayunamos de que no era tan así. Con todo, la perspectiva que idealiza el pasado sigue todavía muy vigente. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿en qué momento se echó a perder la educación? ¿No? ¿En qué momento se jodió la educación? ¿En qué momento se jodió el Perú? Bueno, ¿en qué momento se jodió la educación uruguaya? ¿Cuándo se echó a perder? ¿Y quiénes son los responsables? Entonces hay una cosa casi policial, detectivesca, ¿no? Hay un misterio. Nuestra educación era un ejemplo para América Latina y quizás para el mundo, y un buen día se jodió. Y entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién es el asesino? Entonces hay una preocupación, quizás en algún punto hasta sobreactuada, que, repito, toma las formas superficiales casi de lo que podría pensarse o de lo que podría plantearse como una investigación policial. Encontremos a los responsables. Y muchas veces en este esquema cuasi policial de encontrar a los responsables, bueno, unos que están ahí como candidatos, ¿no? Está el mayordomo, está la mucama, están los docentes. Esos son buenos candidatos, ¿no? Estos deben ser, y si no son estos, por lo menos una parte importante de responsabilidad deben tener. Es decir, que si no son los asesinos, colaboraron, son cómplices, ¿no? Entonces, en ese esquema, digo, de esa exaltación y de esa angustia o de esa necesidad un poco también sobreactuada de encontrar responsables, buena parte del discurso de los políticos, de los periodistas, llamémosle de los formadores de opinión, se orientan hacia el docente, sus faltas, sus defectos, sus vicios, si los docentes trabajan mucho o trabajan poco, si faltan mucho o faltan poco, esto o aquello. Que, a ver, esto quiero que quede claro. Es perfectamente legítimo que se someta la labor de los docentes a un escrutinio crítico. Eso es perfectamente legítimo, no hay ningún problema. El docente no hay ningún motivo porque debiera estar eximido del juicio crítico de la sociedad, como nadie debería estar eximido. El problema, creo yo, es más bien el ambiente. El problema, creo yo, es más bien el contexto
contexto en el cual se tematiza esta cuestión, que no es un contexto, digamos, sereno, sino que es más bien un contexto exaltado. No es un contexto de, digamos, meditación razonable y ejercicio razonable de la crítica, sino que es un contexto de búsqueda de responsables, ¿no? ¿A quién fue acá? ¿Quién metió la pata? ¿Cuándo fue que todo esto se fue al diablo? Entonces, creo que ese contexto no ayuda. Y en ese contexto se ejercen formas de violencia simbólica, que yo llamaba antes violencia moral, que a veces creo funcionan como antesala de formas de violencia más tradicionales o más crudas, como la violencia física. Entonces, cuando un padre le pega a un docente, en parte, solo en parte, entiendo yo, es el resultado de una deslegitimación que la sociedad en su conjunto, a través de los políticos, a través de los medios de prensa, en fin, a través de eso que se llama la opinión pública, ha hecho previamente de la tarea del docente. Entonces, si antes el docente era respetado, ahora no. Ahora es un tipo está de vivo, ahora es alguien que roba la plata, es alguien que finge estar enfermo para no ir a trabajar, deja a los guachos tirados, en fin. Una porquería, es un mal tipo. Entonces, eso ambienta no estoy diciendo que provoque causalmente, pero genera un ambiente. Genera un ambiente que finalmente naturaliza muchas de las agresiones que reciben los docentes directamente, que conforman una especie de continuo con un estado de exaltación de la opinión pública que, repito, está angustiosamente buscando un responsable, buscando un culpable. ¿Quién nos arrebató esa educación maravillosa que teníamos? Y bueno, la verdad es que no teníamos esa educación maravillosa, esa es la verdad. Es decir, ¿para qué nos vamos a mentir? En algunos aspectos estaremos mejor que antes y en otros aspectos estaremos sin duda peor que antes. Pero el balance debería ser un balance mucho más sensato. Bueno, un día nos dimos cuenta que aquella educación maravillosa, aquel faro del saber y modelo para el mundo, no era tal, y que nosotros teníamos una educación más o menos como la que tenemos ahora, con algunas fortalezas, con seguramente con un montón de defectos, y que la pregunta es, bueno, ciertamente, ¿cómo mejorar? Claro, si yo creo que la educación, más que de estar en crisis, yo creo que está bastante estancada. Me parece a mí que la educación uruguaya está atravesando un periodo de estancamiento. Y entonces la pregunta sería cómo despegar, cómo mejorar, cómo corregir los errores. Todas esas son preguntas que sensatamente uno se puede hacer y cuyas respuestas seguramente sean muy valiosas. Pero el clima de exaltación, de nos arrebataron algo valioso que teníamos, ¿quién fue? Ese clima no contribuye a hacer un balance razonable de cuáles eran realmente las fortalezas de nuestro sistema educativo, que no son necesariamente esas que nuestra memoria social, selectiva, identifica como tales, ese pasado edulcorado, ese pasado dorado que realmente no existió. O sea que probablemente hayamos perdido algunas cosas, sí, y ganado otras en el camino, pero no se perdió una educación que era ejemplar para ahora tener una educación que es una porquería. En fin, tenemos una educación con sus luces y sus sombras, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Creo que lo primero que deberíamos reconocer es que nunca fuimos lo que creíamos que éramos. Entonces no hay propiamente un responsable, no hay un culpable, no hay uno contra el que ir y lincharlo en la plaza pública por ser el responsable de arrebatarnos aquello tan valioso que teníamos y que ya no tenemos. Eso es lo primero. Entonces, si en un clima menos exaltado, menos angustioso, menos ansioso, que partiera de la base de un balance más, en fin, honesto de lo que realmente fueron las fortalezas y los defectos de nuestra educación tradicionalmente, si en ese contexto se procediera a hacer una crítica de la formación docente, de las prácticas docentes, a mí me parecería muy legítimo. Y no se me ocurriría decir que conforman un escenario de violencia simbólica, de violencia moral.
Lo que pasa es que en este escenario las críticas más bien se encaminan, creo yo, en esta dirección. Y no contribuyen, ciertamente no contribuyen. Yo no sé cuánto contribuye esto y cuánto contribuyen otros factores sociales a que haya violencia en las instituciones educativas, violencia física en las instituciones educativas, pero me parece que alguna incidencia deben tener. Y después también es verdad que los docentes están sometidos a otras formas de violencia, quizás más sutiles, pero que hacen mucho daño y que no vienen de afuera de la institución, no son los padres. Hay violencia dentro de las instituciones educativas, hay una violencia, digamos, institucional que se ejerce sobre los docentes. También cuando se los presiona para que den determinados resultados, para que cierren determinados indicadores. Se ejercen distintas formas de violencia y eso es como una especie de olla a presión y en algún momento revienta. En ese sentido creo que hay una cosa que no contribuye, me parece a mí. En fin, lo digo muy modestamente, ¿no? Sin pretensión de estar dándole clases a nadie. Hay una cosa que no contribuye, me parece a mí, que es la siguiente. Muchos puentes simbólicos, digamos así, tendidos entre el afuera y el adentro de las instituciones educativas, entre los padres y los docentes, entre la sociedad y los educadores, se han dinamitado en los últimos años. Producto de esta búsqueda frenética y alocada de culpable, en fin, producto de muchas cosas, muchos puentes se han dinamitado. Creo que no contribuyen algunas medidas que toman los gremios educativos cuando hay episodios de violencia física en las instituciones, que algunas medidas que toman no contribuyen a reconstruir esos puentes, más bien terminan volando los pocos que quedan. Entonces, hay medidas que, hay medidas que en tanto y en cuanto parece que fueran orientadas a penalizar a los padres en general o incluso a los propios alumnos de los episodios que a veces ocurren de violencia física, como paros, que caen muy mal en la opinión pública y caen muy mal en las familias, en los padres concretamente, en fin, en el núcleo familiar, son reacciones que yo puedo entender y que no estoy juzgando moralmente, yo puedo entender que son reacciones naturales, yo puedo entender que son reacciones explicables, puedo entender, puedo ponerme en la piel de quien reacciona de esa manera, pero creo que en una mirada un poco más fría, desapasionada, habría que decir que no contribuyen a reconstruir los puentes. O sea, que si es cierto, que puede no serlo, pero si es cierto que ese clima social contribuye, ese clima social enrarecido, ese clima social exaltado, contribuye a que se multipliquen los episodios de violencia o que se agudicen los episodios de violencia física en las instituciones, quizás el camino a recorrer sea el de reconstruir puentes, el de volver a acercar a los docentes a la familia, digamos, a la sociedad, vamos a decirlo así, de esa manera, el tratar de algún modo desandar un camino de divorcio que creo que se ha agudizado en los últimos años. Que podríamos decir así, funciona como una especie de resumen o de síntesis de todo un conjunto de violencias y entonces los docentes estallan, los gremios toman medidas antipáticas, de algún modo el espiral o el círculo vicioso vuelve a activarse y todo empeora. Entonces, creo que quizás la pregunta para la que yo no tengo una respuesta es cómo salir del círculo vicioso. ¿Cómo salir del círculo vicioso? Es decir, cómo no retroalimentar la lógica que parece estar en la base de los problemas de convivencia. Y en ese sentido yo diría el desafío, que es fácil de enunciar, difícil de superar prácticamente, es reconstruir puentes, me parece a mí, reconstruir puentes. Ahora, ¿cómo se reconstruyen? Bueno, no lo sé. Eso es muy difícil, por eso me parece que no se puede señalar simplemente a los docentes y decir ustedes, o a los gremios y decir ustedes se están equivocando en esto, en aquello, sería muy simple. Creo que el desafío es grande.
Me parece que pasa por reconstruir puentes, por tratar de desactivar esa lógica de círculo vicioso, volver a acercar a los docentes a las familias, a la comunidad, al barrio, que ciertas lógicas que han tendido a agudizarse en los últimos, yo qué sé cuánto, 10, 15, 20, no sé cuántos años, empiecen a desactivarse y a ceder su lugar a formas, más amables, más dialógicas, de intercambio, de comunicación, de convivencia. El ideal de que cada uno se involucre en los asuntos en las decisiones que afectan a su vida, a su existencia social, y participe activamente de la toma de esas decisiones, que ese ideal de autogobierno, podemos decir así, que es un ideal ilustrado, que toma distintas formas en la filosofía política, pero que en mayor o menor medida toda la modernidad acepta como algo deseable, que las personas, los individuos, se involucren directamente o tengan algún control más o menos directo sobre las decisiones que los afectan. Pues hay modelos que hacen descansar esto sobre todo en la representación, otros modelos que apelan a formas de democracia directa, en fin, pero el ideal de autogobierno está allí incluso en las formas más indirectas de control de la ciudadanía sobre las decisiones colectivas. El ideal de autogobierno es un ideal moderno, que los individuos no solamente sean soberanos sobre sus decisiones individuales, sino que tengan un grado de participación sobre los asuntos que finalmente les atañen porque afectan a su existencia. Yo creo que las formas más directas de participación probablemente estén en declive porque, y no voy a ser ni muy original ni muy profundo, porque todos estamos muy sobrepasados de cosas, ¿no? Es una cosa que yo lo he visto en la militancia gremial. A todos nos cuesta mucho hacernos tiempo para los espacios colectivos. O sea, lo colectivo demanda un plus de tiempo que para todos, incluso para las personas que ¿cómo decirlo?, comparten activamente este ideal y valoran los espacios de participación que ya existen, incluso ocupar esos espacios les resulta, no ya demandar que se abran nuevos, ocupar los que ya existen, ocupar los espacios que ya están abiertos, muchas veces requiere de las personas un tiempo que no tienen. Porque todo el mundo está corriendo, porque tiene un montón de trabajo para poder más o menos llegar a fin de mes, la familia, esto, lo otro. Es decir, antes no era así. No lo sé, antes la gente se hacía tiempo de todos modos, a pesar de tener que lidiar con las mismas responsabilidades. Es un fenómeno estrictamente contemporáneo. ¿Qué pasa? ¿Somos más flojos? Lo colectivo nos tira menos. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa, pero lo veo en personas que tienen, repito, una fuerte consustanciación con lo colectivo, que muchas veces se les hace muy difícil ocupar los espacios de participación que ya hay. Entonces, me parece que el problema de la participación no puede ser puramente formal, en el sentido de que no puede ser meramente abrir espacios de participación. Porque puede ocurrir perfectamente que se abran con buena voluntad espacios de participación y que no se puedan ocupar, es decir, que no sean ocupados, no es que no se puedan ocupar, es que no sean ocupados. Yo soy un poco reticente, bastante reticente, a esta opinión, no sé si generalizada, pero muy extendida, según la cual las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación pueden ser un vehículo adecuado para salvar estos problemas, y que en la medida en que
se vayan abandonando los espacios de debate o de intercambio presenciales en favor de espacios virtuales, foros, espacios, en fin, electrónicos, formas diversas de participación. En la medida entonces digo que la participación se desplace desde lo físico a lo virtual, puede haber chances de reactivar el interés por la discusión colectiva de las cosas públicas, de la cosa pública. Yo soy un poco escéptico, sobre todo porque mi experiencia me dice que los foros electrónicos, los espacios de discusión electrónicos derivan rápidamente se polarizan rápidamente, las opiniones más exaltadas y menos razonables tienden rápidamente a ser el eje del intercambio, tienden a envenenar, si se quiere, son espacios que se envenenan fácilmente. Creo que cuando la gente interactúa cara a cara hay cosas que no se permite decir, o si tiene una opinión muy dura, la presenta de una forma más matizada, más razonable, que habilita el intercambio y la discusión. En los foros electrónicos abunda el exabrupto, abunda el insulto, abunda la descalificación, abunda la violencia. O sea, ya que estábamos hablando de violencia simbólica, de violencia verbal, de violencia moral, bueno, los espacios de participación electrónica son espacios en los que abunda la violencia, no la física, porque claro, uno no está en condiciones de ejercerla, pero todas las formas de violencia que se pueden ejercer en esos ámbitos se ejercen de las formas más crueles. Entonces yo realmente le tengo un poco de fobia a los espacios de participación electrónica. Yo creo que los viejos espacios de participación tradicional, pero ahí es donde aparece el problema de que es muy difícil juntarse unos amigos, viejos amigos que se conocen de hace 1000 años a discutir de política. Mucho más difícil es convocar una asamblea o convocar un espacio tradicional cuando hay un montón de demandas familiares, problemas laborales, problemas de otro tipo que están tironeando a la persona que muchas veces, aunque tenga la mejor disposición para participar, termina no haciéndolo. No sé cuál es la solución, es otro problema para el cual no hay una solución. Yo, en todo caso, lo que diría con respecto a la participación es lo siguiente. Mi opinión, que puede estar equivocada, no apostaría mucho a los foros electrónicos y a la participación por esos medios. En general son espacios donde aflora lo peor de las personas y donde la violencia campea y donde el sinsentido y las falsas oposiciones, en fin, todos los argumentos ad hominem y todas las cosas, todos los vicios de la argumentación campean a sus anchas. Entonces tampoco creo que haya que renunciar a ellos. Digo, quizás razonablemente moderados, con un código de etiqueta donde a las personas que ejercen violencia verbal o psicológica se les indica que ese no es el camino y luego finalmente si no entienden se los aparta de la conversación. En fin, quizás haya una forma de encauzar la participación por esas vías. Yo creo que es posible, pero no me parece que sustituya la conversación cara a cara, el intercambio cara a cara. Yo creo que quizá la solución sea dosificar los espacios de participación, pero hacerlos ricos, hacerlos interesantes. Así que cuando uno participa en un espacio sienta que vale la pena, que no ha ido ahí a perder el tiempo. Es decir, que no estuvo 3 horas discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo, sino que discutió sobre una cosa que quizás se haya podido procesar previamente mediante documentos, mediante intercambios electrónicos y que luego se lleva a un espacio presencial y allí el tiempo rinde. Yo creo que si uno siente que uno participa de un espacio y el tiempo rinde y realmente valió la pena, entonces uno quiere volver. Si uno desatendió otros deberes o responsabilidades familiares para ir a un espacio, durante 4 horas se discutió sobre la inmortalidad del cangrejo, uno ya después no quiere volver a escuchar hablar ni de participación, ni de espacio de participación, ni nada por el estilo. Entonces creo que la participación es un desafío muy grande.